Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debes saber que abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás todos los fundamentos teóricos de este caminar de oración. También te pido que nos apoyes. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de un me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es muy valioso para que YouTube nos siga promoviendo dentro de la plataforma. Y bueno, te doy la bienvenida y comenzamos entonces la práctica de hoy. Hoy ya es lunes de la tercera semana de Cuaresma. Comenzamos esta semana meditando la palabra que nos sugiere la liturgia. Comencemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos ahora al primer paso de la Lección Divina que nos lleva a la lectura de el texto bíblico sugerido para hoy. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Entonces vas siguiendo la lectura en tu Biblia mientras vas escuchando. Comencemos. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se les alejó, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Entonces, para contestar esta pregunta, nos corresponde la relectura del texto, detallando las partes más importantes, el contexto, los personajes, subrayando y, en fin, extrayendo lo que consideramos más relevantes. Vamos a ir haciéndolo juntos para que practiquemos. Entonces, primero nos ubicamos en el contexto del Evangelio de hoy. Estamos en Lucas 4, del 24 al 30, pero estos versículos del capítulo 4 forman parte de un conjunto más amplio que nos viene desde el versículo 14. Recordemos que los pasajes bíblicos
no pueden ser leídos aisladamente del contexto completo de la escritura, de lo que viene de atrás, de lo que está hacia adelante. Entonces, eso nos mantiene dentro de la línea de lo que quiere transmitir ese pasaje. Es muy importante no extraerlo de su contexto. Eso es una de las cosas que debemos aprender. Entonces, eh, decíamos que este proviene de un conjunto más amplio que está desde el versículo 14 hasta el 32. Jesús ha presentado su programa en la sinagoga de Nazaret por medio de un texto de Isaías que hablaba de pobres, de presos, de ciegos y de oprimidos. Lo encontramos en Isaías 61, versículos 1 y 2, y que reflejaba la situación de la gente de Galilea en aquel tiempo. En nombre de Dios, Jesús toma postura y define su misión: anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, restituir la libertad a los oprimidos. Terminada la lectura, actualiza el texto y dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Estamos en el versículo 21. Todos los presentes quedan admirados, pero luego hay una reacción de descrédito. La gente en la sinagoga queda escandalizada y no quiere saber más nada de Jesús. Decían: ¿no es este acaso el hijo de José, el hijo del carpintero? Nos viene a instruir a nosotros. Le tenían desconfianza. Versículo 22. Y nos estamos acercando al versículo de hoy. Pero ¿por qué quedan escandalizados? ¿Cuál es el motivo de aquella reacción tan inesperada? Jesús cita el texto de Isaías solo hasta donde dice proclamar un año de gracia de parte del Señor, y corta el final de la frase que decía proclamar un día de venganza de nuestro Dios, en el versículo 2 del capítulo 61 de Isaías. La gente de Nazaret queda asombrada porque Jesús omite la frase sobre la venganza. Recordemos que para el pueblo de Israel, el Dios era un Dios justiciero, un Dios de venganza, un Dios guerrero. Eso era la imagen que tenían de Dios. Jesús vino a transformar esa imagen y lo hacía contundentemente, pero a través de ejemplos. Y vemos aquí cómo Jesús justamente omite esa frase venganza. Ellos querían que la buena nueva de la liberación de los oprimidos fuera una acción de venganza de parte de Dios contra sus opresores. En este caso, la venida del reino sería apenas un mínimo cambio y no una mudanza o conversión del sistema. Jesús no acepta este modo de pensar. Jesús jamás habló de venganza. Su experiencia de Dios como Padre ayuda a entender mejor el sentido de las profecías. Les da una interpretación totalmente nueva a las profecías del Antiguo Testamento. Descarta en primer lugar la venganza. La gente de Nazaret, por supuesto, no aceptó la propuesta y comienza a disminuir la autoridad de Jesús. Y entonces le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Y nos viene a dar a nosotros clase, instrucción de cómo debemos ver o entender la escritura. Vayamos entonces ya entrando a los versículos que nos competen hoy, ya viendo el contexto de donde venía.
Entonces, versículo 14 dice, ningún profeta es bien recibido en su patria. La gente de Nazaret sintió rabia hacia Jesús porque no había hecho ningún milagro en Nazaret, como lo había hecho en Cafarnaúm. Y Jesús responde, ningún profeta es bien recibido en su patria. En el fondo ellos no aceptaban la nueva imagen de ese Dios que le venía a traer Jesús. Él les comunicaba un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y esa nueva interpretación eh, les traía u- un choque consigo mismo, con su forma de pensar. Jesús les comunicaba a través de esta nueva interpretación más libre de Isaías ese mensaje del Dios que Jesús quería mostrar que superaba los límites de raza de los judíos. Esos límites de raza que ponían barreras y mantenían alejados, excluía a la gente. Jesús vino a acoger a los excluidos y a toda la humanidad. Versículos 25 al 27. Y hay dos historias del Antiguo Testamento al cual hace referencia. Y para ayudar a la comunidad a superar el escándalo y entender el universalismo de Dios, Jesús usa dos historias bien conocidas del Antiguo Testamento, una de Elías y la otra de Eliseo. Por medio de estas historias criticaba la cerrazón del pueblo de Nazaret. Elías fue enviado a la viuda extranjera de Sarepta. Lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17, del 7 al 16. Lo puedes buscar en tu Biblia y lo puedes leer como complemento. Eliseo fue enviado para atender al extranjero de Siria. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. También te invito a que lo busques. Vayamos al versículo 28 y 30 del capítulo 4 de Lucas, y dice, querían matarle, pero él pasando en medio de ellos, se marchó. Querían matarle. El llamado de Jesús no aplaca a la gente. Al contrario, el uso de estos dos pasajes de la Biblia produce en ellos más rabia. La comunidad de Nazaret llega al punto de querer matar a Jesús. Y así en el momento en que presenta su proyecto de acoger a los excluidos, Jesús mismo fue excluido, pero él mantuvo la calma. La rabia de los otros no consigue desviarle de su camino. Lucas nos muestra así lo difícil que es superar la mentalidad de privilegio y de cerrazón. Mostraba además que la polémica apertura hacia los paganos venía de Jesús. Jesús tuvo las mismas dificultades que las comunidades estaban teniendo en el tiempo de Lucas. La apertura, el dejar de excluir, eso les trataba de enseñar Jesús, pero eran duros de corazón. Sigamos. Seguimos adelante con el segundo paso de la lección divina, nos lleva a la meditación. Y aquí encontramos una pregunta importante. ¿Qué me dice a mí el texto? Este texto tiene un mensaje, como todos los textos que leemos y meditamos cada día, y debemos descubrirlos. Te voy a compartir unos aspectos que he usado para mi meditación personal, he tomado en cuenta para mí. Tú puedes sacar los tuyos propios, te voy a ayudar sencillamente a que puedas entender la forma de practicar esta lección. Vamos allá. La primera frase que he tomado es la de nadie es profeta en su tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase
y no las hemos aplicado a nuestra propia vida. Pareciera muchas veces que nosotros mismos no somos profetas en nuestra tierra cuando tratamos de transmitir la buena noticia, hablar de Jesús entre nuestra gente. Nos miran así como, ¿y este y esta? ¿Qué va a decir? Si esta es hija de fulanito, de fulanita, si esta viene de tal vida, de tal pasado, ¿qué me va a decir? A nadie le gusta que le quiten sus comodidades. Alguien que te moleste y menos que te digan tus verdades. Por eso todos los profetas fueron rechazados. Desde nuestro bautizo, nosotros también somos enviados como profetas para hablar de Dios con nuestra vida, para anunciar el amor de Dios. Unos lo asumimos desde muy jóvenes, otros a mediana etapa de la vida, otros en una etapa avanzada de la vida. Pero todos en algún momento asumimos esa misión. Ojalá que no nos vayamos de este mundo sin haber asumido en algún momento esa misión de hablar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida, de no cansarnos de llevar a la gente a Jesús, de hablarle de Él, de su palabra, de su mensaje. Y entonces nosotros también tenemos y estamos predestinados al, al, al mismo, al mismo final que los profetas, ser rechazados, ser señalados. No somos bienvenidos y menos en nuestra tierra. Preguntémonos, ¿tengo la fuerza para vencer ese rechazo de quienes no me comprenden? ¿Sé ser coherente con mis principios y mis valores frente a quienes no están dispuestos a vivirlos? Quienes me llevan la contraria, a quienes me señalan como la hija de fulanita, la hija de fulanito, y esta que me viene a decir a mí. Pidámosle a Dios la fuerza para ser profeta. Sabemos que no es fácil, que a muchos profetas los quemaron vivos, les cortaron la cabeza y los callaban. Comenzando por la gente de casa, comencemos nuestro trabajo allí, con nuestro ejemplo. Segundo aspecto, había muchos leprosos y ninguno fue curado. Jesús no curó a todos los leprosos de Israel, ni dio vista a todos los ciegos de su tiempo. Todo lo que hizo eran signos para mostrar su divinidad. Por tanto, Naamán el sirio fue curado por su obediencia al profeta. Solo tuvo que ir a darse unos baños en el río, que no era nada complicado. A veces queremos grandes señales y estamos dispuestos a recorrer el mundo para buscar un milagro, pero ¿por qué no somos capaces de buscar lo sencillo, como el dar limosna o responder con caridad a quien me solicita, o de ir a misa un domingo, si ahí está la fuente de los milagros? ¿Por qué no somos capaces de buscar los milagros en lo sencillo? Tercer aspecto, pasando por en medio de ellos, se alejó. También Jesús está entre nosotros, pasa por en medio de nosotros en cada persona que encontramos, en cada niño, en cada necesitado, en cada pobre, en cada enfermo, en el que nos pide una moneda, en la calle en la que nos pide comida. Pero cuando estamos tan ocupados en nuestro celular, en nuestras prisas,
En nuestro estrés, Jesús pasa en medio de nosotros y se aleja. ¿Por qué será que siento que nunca logro llenar el corazón? ¿Por qué siento que a veces Dios está tan lejano? ¿Será porque lo he ignorado, rechazado y me he olvidado un poco de Él? Porque Jesús ha estado allí y no me he dado cuenta por mis ocupaciones, porque he estado pendiente de otras cosas y Jesús pasó en medio y se alejó. Reflexionemos. Te invito a orar. Entramos al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración, a responderle a Dios a través de la oración. Y es momento de preguntarnos qué me hace decir el texto. Te invito entonces, te voy a compartir la oración que he hecho y te invito a que cierres tus ojos y después puedas hacer tu propia oración personal. Oremos. Padre bueno, tú me mandas a ser profeta en mi tierra, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, entre mis conocidos y mis desconocidos. Es mi compromiso cristiano desde mi bautismo. Dame la valentía para testimoniar mi fe y mi amor a ti. Que no tenga miedo al rechazo. Aumenta mi fe para ser capaz de recibir tus dones y bendiciones. Haz que siempre acoja a tu Hijo en mi vida y en mi corazón. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la acción. Actúo. Hago propósitos de enmienda, de cambio. Me comprometo con el Señor a un cambio de vida, a una renovación interior, sobre todo en esta Cuaresma. ¿A qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? ¿En qué aspecto me he sentido llamada poderosamente la atención? Ahí te invito a que vuelvas a repasar lo que acabamos de meditar y te ubiques en el punto que te llamó la atención, en que sientes que estás fallando y se lo ofrezcas al Señor. Dices, Señor, yo he sentido a través de esta lectura que te estoy fallando en esto. Dame tu gracia, Señor, para poder cumplir lo que hoy te voy a prometer. Voy a hacer un propósito de ser diferente, de cambiar, de no tener miedo en proclamarte, en hablar de ti, en ser profeta, en denunciar la verdad, en denunciar lo que está mal y anunciar la verdad. Esa es la tarea del profeta. Denuncio lo que está mal y anuncio la verdad. Que no tenga miedo, Señor, que no tenga escrúpulos, que no tenga respetos humanos, porque eso es un pecado. Debe preocuparme el salvar a mi hermano si está en un error. Por tanto, el profeta debe ser valiente y debe hablar con la palabra, no con el propio parecer. Entonces te invito a que hagas esta meditación profunda y le ofrezcas al Señor tu propósito personal. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda suscribirte aquí abajo, encontrarás el botoncito para suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos material al canal. Comparte este video para que muchas más personas puedan también tener la oportunidad de meditar la palabra, de aprender este método de oración. Y te digo, hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente lunes, iniciando esta semana con todas las actividades que nos traen ella.
Dios te bendiga.